Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Con el tema, ¿puede un ejidatario designar como sucesor a una persona que no sea su esposa o su hijo? Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. En caso de que te comuniques desde el extranjero, agrégale más 52. En ese número puedes recibir asesoría legal sobre algún caso en específico, tu asunto. Genera honorarios. La asistente te va a explicar cuál es el monto y el procedimiento a seguir. En ese mismo número puedes solicitar que te integren a un grupo de WhatsApp. La finalidad de los grupos de WhatsApp es que intercambien opiniones, puntos de vista, incluso entre ustedes se den consejos. Si requieres asesoría gratuita de tu asunto, puedes plantear tu duda, tu caso, en el grupo Derecho Agrario en Facebook. Ahí, entre todas y todos, procuramos ayudarte, incluyendo tu servidor cuando el tiempo lo permite. Este video aplica por igual para mujeres y hombres y para ejidos y comunidades. Aparentemente es una pregunta sencilla. La ley, la hicieron. ¿Puede un ejidatario designar como sucesor a una persona que no sea su esposa o sus hijos? Aparentemente la respuesta es simple, es sencilla, es un sí. Pero ese sí implica varias consecuencias. Y es ahí donde vale revisar esa pregunta. De entrada, recordemos que la sucesión consiste en que al fallecimiento del ejidatario, una persona lo va a sustituir en sus derechos, tierras y obligaciones dentro del ejido. Y aquí tenemos distintos escenarios, de acuerdo a personas que pueden tener interés en la sucesión. El primero de ellos está el ejidatario, o puede ser la ejidataria, el titular de una parcela de derechos de uso común, o incluso hasta puede ser un vecindado titular de una parcela. En pocas palabras, el titular, de acuerdo al certificado parcelario o de acuerdo a la sentencia del Tribunal Agrario que lo declara titular, o una asamblea de asignación de tierras, tiene la libre y completa voluntad de hacer con la parcela lo que desee, incluyendo en el tema de la sucesión. Aquí hay un detallito. Si ustedes revisan los antecedentes del Código Agrario, de la Ley Federal de la Reforma Agraria y otras normativas que estuvieron vigentes en su momento, básicamente tratan a la parcela como si fuera un patrimonio de familia. Es decir, que de la parcela va a alimentarse, van a obtener recursos, incluso hasta pueden realizar una actividad económica que les genere dinero a una familia completa del campo. Pero aquí empiezan los detalles. Se asigna a uno solo. En ese caso, por usos, costumbres o tradiciones, un tanto con un toque machista, hay que decirlo, se le asignan al hombre por ser cabeza de familia. Y resulta que de acuerdo a estadísticas recientes, prácticamente el 70% de las parcelas pertenecen a hombres, si no es que más. Los titulares son hombres. Entonces, ya con esa referencia, la mujer se encuentra en franca desventaja. Como nada más es un solo titular y nada más una sola persona puede resultar sucesora, y existen casos donde no fue la esposa, incluso ni tampoco los hijos. En mi opinión, ahí hay una violación a los derechos humanos de la mujer. Porque si dentro de los titulares, de ese 70%, titulares de parcela, por
algún motivo no quieren dejar de sucesor a la esposa, a la cónyuge, a la concubina o a los hijos, desde luego que le causa serio perjuicio a ellos. Otro escenario, está la esposa o la concubina. Claro que la señora, la mujer, le sufre igualito que el hombre. El hombre pues se encarga de hacer producir la parcela, pero la mujer, dentro del hogar, en la casa ubicada dentro del ejido, pues también le sufre, también le batalla. Y a veces hasta peor que él, porque pues el trabajo de la parcela tiene un horario. Acá, en el cuidado de los hijos, en el cuidado del hogar, en estar al pendiente de lo que se le ofrezca al marido, ropa limpia, alimentos, etcétera, eso también es trabajo. Y lo peor, es un trabajo no remunerado, no gana un salario. Y lo peor todavía, es un trabajo que no se acaba. En la noche, en la mañana, durante el día. Administrar un hogar puede ser una tarea igual o más difícil que administrar una parcela, porque una parcela se la puedes rentar y listo, no le batallas. La casa no. Y cuando se enferma el ejidatario o cuando por algún motivo no puede atender la parcela, también las mujeres le entran al quite. Entonces es ahí donde no es justa la ley agraria, al dejar y al seguir dejando desprotegida a la mujer. En el otro lado están los hijos o las hijas, que tienen ese derecho aspiracional, digamos, a ser los titulares de la parcela, sobre todo en aquel hijo o en aquella hija que le agarró amor al campo, a la tierra, y que ayudan físicamente con ese trabajo de cultivar o hacer trabajar, producir la parcela. De modo que si no fueron mencionados en la lista de sucesión, pues están fuera. Por más injusto que sea, pero pues es legal. Que la ley es injusta, sin duda por los motivos que estoy exponiendo. Y hay otra situación más especial con los hijos, cuando los hijos son incapaces, que nacieron con una incapacidad o por algún accidente, por alguna enfermedad, quedaron incapaces, que ocupan de hecho valerse a través de terceras personas, que ocupan un tutor. Imagínense que no queden de herederos. ¿De qué van a vivir? ¿De dónde van a obtener recursos para mantenerse? O los hijos menores de edad. O los hijos que están estudiando una carrera acorde a su edad biológica. Otro detalle ahí pues. También puede suceder que estén los padres del ejidatario titular. Es rara la ocasión, pero eso sucede. Y si no fueron mencionados en la lista de sucesión, pues tampoco pueden reclamar en estricto derecho. Y los dependientes económicos, que pueden o no ser familiares, pueden o no ser parientes del ejidatario titular, ante lo cual, pues sin duda se debería valorar, sobre todo en un juicio, qué tanta dependencia económica tuvo, qué tanto le ayudó al ejidatario al trabajo de su parcela. Ahí están distintos escenarios. Estamos analizando la cuestión de esta delicada pregunta. Señala algunas tesis de la Corte que la sucesión pues debe ser un trámite rápido, sumario, sencillo, debido a que se dirige al sector del campo, de los campesinos. Para que lo más rápido posible el fallecido sea sustituido por quien resulte sucesor, ya sea por lista de sucesión, por testamento ante notario o ante una sucesión intestamentaria. En este caso nos estamos ocupando que si el ejidatario puede dejar como heredero, como sucesor, a una persona distinta que no sea su esposa, su concubina, su hija o sus hijos. Recalco mucho este punto, que el sentido original de mantener la parcela íntegra, de hecho por eso está prohibida la división, fraccionar parcelas,
porque si se permitiera el fraccionamiento de parcela, con el tiempo se iban a continuar fraccionando hasta que los pedacitos de parcela, las pequeñas fracciones de parcela, no iban a servir ni para la ganadería ni para la agricultura. Es por eso que la Corte confirmó que estaba prohibido. Con esa jurisprudencia, indirectamente también se manda el mensaje que se debe defender y cuidar, proteger la integridad respecto a que la parcela se mantenga en su tamaño original, pues, en sus medidas, en su superficie, en sus colindancias. Y ahí está el mensaje indirecto o de fondo de que eso es para que sirva para mantener a la familia completa, a la familia del campo. Y la idea original de este artículo es de que del esposo pasara a la esposa, de la esposa pasara a uno de los hijos o una de las hijas. Esa era la idea o la intención original de la legislación y del antecedente histórico respecto a las familias del campo. Pero la realidad pinta de otra manera. El artículo 17 de la ley agraria vigente señala pues que el ejidatario tiene esa libertad, le hace una sugerencia de a quién debe de dejar el ejidatario como sucesor. Y menciona de hecho en primer lugar a la esposa o concubina o a uno de los hijos. De hecho, en el sentido original, por ahí leía a la autora Marta Chávez Padrón, era de que se debía promover que el ejidatario, en caso de que fuera a elegir a uno de los hijos o a una de las hijas, eligiera al que fuera moralmente responsable, eligiera a quien tuviera esa calidad de preocuparse para que continuara la tradición familiar en el campo, de que la parcela se pasara de generación en generación. Esa era la idea de por qué debían de tener cuidado en elegir al más responsable, para que ante la falta del padre de la cabeza de familia, ya sea que fuera la madre o uno de los hijos o una de las hijas, que asumiera ese papel de ser el pilar principal en la familia. Y del producto de la parcela se beneficiaran o se repartieron. Esa era la idea original, recalco. Y son muy pocas las familias que la respetan. Sí conozco a algunas familias. Desgraciadamente, el común denominador, o lo que generalmente sucede, es que cuando resulta un sucesor, un hermano, una hermana, no les comparte nada al resto de sus hermanos, lo cual es lamentable. Y por desgracia, distorsionan pues esa flexibilidad de la ley. La ley agraria es flexible, así nació porque va dirigida a los campesinos, un sector vulnerable. Y en ocasiones me ha tocado también conocer casos reales, desde luego, donde hay pleitos entre la esposa y el esposo. Están en proceso de divorciarse, o todavía no se han divorciado, están en unión libre, están peleados en pocas palabras. Y el ejidatario, nada más por maldad, decide designar sucesores a alguien que no sea la esposa. La señora pues después de que se entera no se explica por qué lo hizo. Bueno, después sí se acuerda que estaban en pleito, pero se lleva esa desagradable sorpresa. Y otras veces también es por ignorancia de la ley y la falta de asesoría. Me tocó ver algunos visitadores agrarios que en los tiempos de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón se firmó un convenio en la Procuraduría Agraria a nivel nacional con la delegación del RAN, donde habilitaban a los abogados, auxiliados los visitadores, para que levantaran listas de sucesión. Y llegaba el legislatario y a ver, ¿a quién quiere poner? Ya, pues a fulano, ponga a quien quiera, no me diga. No se tomaban el tiempo del visitador y me preguntaba si también eso ocurría en la delegación del RAN. Mire, es muy importante que tenga cuidado a quien va a nombrar, porque a quien ponga primero en la lista, esa persona se va a quedar con todo como titular de los derechos. Lo ideal es de que ponga a quien vea más responsable
o si considera usted que su esposa es la persona indicada, así póngala. O al hijo que vaya a ver que si ve por sus hermanas, sus hermanos, a él pudiera ponerlo, si eso es su voluntad. Porque si pone en segundo lugar a su esposa, a ella no le va a tocar nada respecto a la titularidad de la parcela. No le daban esa explicación. Y me ha tocado ser pues asesor donde la viuda llega, oye, es que no aparezco en la lista, es que no me va a tocar nada, ¿qué hago? Es una pregunta difícil, complicada, por los temas que te estoy, por los puntos que estamos analizando. Por desgracia, al día de hoy, no hay esa vinculación que ya debería de existir entre el derecho familiar, del juzgado familiar, con el tribunal agrario y la ley agraria. La parcela, el uso común, siguen sin ser parte de la sociedad conyugal mientras ésta siga rigiéndose por la ley agraria. Si la parcela adquirió el dominio pleno y ya cuenta con título de propiedad, es muy probable que sí entre a la sociedad conyugal y sobre todo a la disolución en caso de divorcio. O el solar, donde está la casa, el lote, predio, terreno, como quieras decir, pero donde está la casa construida, si ya cuenta con título de propiedad, aunque físicamente siga dentro del ejido de la comunidad, ese sigue dentro de la sociedad conyugal. Habría que ver también ahí detalles de que si se adquirió antes o después del matrimonio, durante el matrimonio, si hay alguna cláusula especial ahí en el acta de matrimonio, etc. Habría que checar ese detalle. Pero si no hay ningún impedimento de esos detalles que te menciono, sí entra la viuda y la esposa, la viuda y sí puede pelear su 50% a quien resulte sucesor al fallecimiento del dueño de la parcela. En caso de que sea titular de la parcela debido a un cercado parcelario, ahí sobre la titularidad no puede pelear. Si te das cuenta, esa es una seria violación a los derechos humanos de la mujer. Le sufre igual que el marido. ¿Por qué no debería tener ella también el derecho al 50%? Incluso fíjense que hay un dato curioso. Durante el procede, en aquel programa que empezó de 1993 hacia la década del 2000, en algunos ejidos, algunas parcelas, las delimitaron en derecho pro indiviso. Es una copropiedad, por entenderla de alguna manera, ¿sí? Estaban los dos hermanos, los dos compadres, los dos socios, los dos parientes, trabajando cada uno en su superficie, llegaron ingenieros de proceso y pidieron, mis 5 hectáreas más las 5 hectáreas de mi hermano, mídanlas juntos, mídanlas como una sola parcela. Y a nosotros déjanos como copropietarios. El término correcto es derecho por indiviso, 50 y 50%. Y sí, física y literalmente así expidieron los certificados. En derecho pro indiviso, 50 y 50 para cada uno, sobre una sola parcela. Designaron un solo número, una parcela de 10 hectáreas. Esa maniobra legal que se les ocurrió durante el procede, bien pudieran implementarla en tiempos modernos para no atentar contra la indivisibilidad de la parcela y que debido al matrimonio, al concubinato acreditado o a un hijo incapaz, el tribunal agrario, en coordinación con el juez civil, pudieran ordenarle al RAN que la parcela que está siendo motivo de una sucesión, si la esposa acreditó que tiene el derecho por lo menos al 50%, así se expidiera el nuevo certificado. Bueno, se van a expedir 2 certificados, uno para el heredero, supongamos que por el 50%, y el otro certificado sobre la misma parcela, sobre la viuda. Y ahí no se atenta contra la indivisibilidad física de la parcela, se sigue conservando íntegra. Obviamente, quien la trabaje, y eso también se puede estipular en una reforma a la ley o en una sentencia, tiene el derecho de entregarle ese monto a la otra persona, que es beneficiaria del derecho por indiviso. Y se le podría ir turnando la parcela por temporadas. Me enteré que los familiares que dejaron su parcela en derecho por indiviso se turnaban la parcela o sin mayor problema se repartían las ganancias o beneficios que se generaban. Y en ocasiones, cuando todavía el ejidatario está vivo y se quiere pasar de vivo,
que es evidente que quiere dejar fuera de la parcela, de los derechos que implica la parcela, a la esposa, a la concubina, yo lo que le recomiendo es por lo menos demándele a través del juez civil la pensión alimenticia para usted, para sus hijos menores de edad, sus hijos incapaces, o si están estudiando una carrera acorde a su edad, también ellos pueden demandar. Y ojo ahí, la parcela en sí no puede ser motivo de un embargo como debido a un adeudo de pensión alimenticia o una especie de garantía. La parcela no, pero el fruto sí, el producto sí, la ganancia sí. Entonces, si usted, señora, está escuchando este video, no se dé por vencido. Pídale al abogado o busque una abogada que le ayude en ese sentido. Que por lo menos si todo indica que la van a dejar fuera de la asociación, adelántese y reclame una pensión alimenticia basado en lo que genera la parcela. Y esto, ojo aquí, el Tribunal Agrario, sin batallarle, te puede decir rotundamente no. La ley agraria dice que nomás un heredero y párenle de contar. Pero por ahí andan algunas tesis aisladas, que fue orden después de los tribunales colegiados de circuito, los que pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Dijeron, hey, los menores de edad también tienen derecho a que se les garantice un pago producto de la parcela independientemente de quién resultó sucesor. Ya hay una tesis aislada, es decir, es ilustrativa nada más, sugiere nada más, pero todavía no obliga. Y en la medida que ustedes, colegas que escuchan este video, abogadas, abogados, pasantes, estudiantes, sigan insistiendo por ahí, le vamos a abrir un boquete para que por ahí entren los derechos humanos de la mujer. Ya está esa tesis aislada, por ahí la voy a buscar y la voy a compartir. Recuerden que las tesis en cuanto empiezan a reiterarse se convierten en una jurisprudencia y la jurisprudencia obliga. Para eso este tipo de videos. Así que a manera de conclusión, si te encuentras, si usted señora, si usted hijo menor de edad, bueno, un tutor de un hijo menor de edad, de un incapaz, o tu hijo en calidad de estudiante, te encuentras en una situación como esta, te recomiendo que le digas a tu papá, a su esposo, que se ponga a ver este video, para que sea más consciente de sus actos, para que la piense 2 veces a quién va a nombrar como sucesor. Y si consideras pertinente, asesórate. En verdad, asesórate. Yo te recomiendo que no te limites al abogado cuadrado que te dice, señora, no se puede. Nomás un heredero y párele de contar. No. Hay que escarbarle. Esa misma situación. Replantéenla, colegas, a la luz de los derechos humanos. Y van a descubrir, así en automático, en cuanto están interpretando ese problema de acuerdo a los derechos humanos de la mujer, las violaciones que están cometiendo, así, en infragante, así, en nuestras narices, y nadie dice nada, y nadie hace nada. Si la ley agraria no te ayuda, acude a los derechos humanos. Acuérdate que el Tribunal Agrario es una primera autoridad, y por encima de él, una sentencia que te niega cualquier derecho sobre la asociación por el simple hecho de que no apareces en la asociación, que no aparece como sucesora preferente, esa sentencia la va a revisar una segunda autoridad, que jerárquicamente está por encima del Tribunal Agrario. Lo que determina el Tribunal Colegiado, que son 3 magistrados, eso va a imperar, incluso de allá viene la orden de que modifiquen el sentido de la sentencia y de allá vienen las instrucciones de cómo se debe dictar una sentencia. La ventaja con los jueces y magistrados federales del Poder Judicial de la Federación es que son especialistas en derechos humanos. El Tribunal Agrario no, porque la ley agraria no los obliga a que estén en sus sentencias, en sus acuerdos, citando artículos respecto a los derechos humanos. De hecho, abro un paréntesis, su servidor, en situaciones especiales, que veo gente vulnerable, sí le pido como parte de las pretensiones o prestaciones, como se dice, al Tribunal Agrario, que declare respecto a las situaciones de derechos humanos que les estoy planteando, ya sea que ordene que se respeten, que se restituyan, porque de acuerdo al artículo 1 de la Constitución Federal, toda autoridad, y más una autoridad federal como es el Tribunal Agrario, está obligada al cumplimiento, al respeto, a velar los derechos humanos. Y los derechos humanos son muy amplios. Dentro de ellos va un catálogo
especialmente para las mujeres, y sobre todo las mujeres del campo, la mujer en la zona rural. Así que no pierdan la esperanza, pidan en el amparo directo el respeto a los derechos humanos. Acuérdense que si tú planteas desde el inicio cuestiones de derechos humanos en la demanda de sucesión ante el Tribunal Agrario, señala la ley de amparo que por el hecho de estar invocando violaciones a derechos humanos, ese amparo que te puede resolver el tribunal colegiado se puede ir de revisión hasta la sala, en caso de que sigas insistiendo que hay violaciones de derechos humanos hacia la mujer ante este tipo de escenarios. Y ojo aquí, también lo he repetido, toda autoridad en México, llámese tribunal agrario, tribunales colegiados, están obligados a respetar acuerdos internacionales, sobre todo en temas de derechos, convenios, en temas de derechos humanos. Tenemos un convenio que nos obliga a respetar, por ejemplo, las sentencias, fallos o resoluciones que emite la Corte Interamericana en San José, Costa Rica. Es decir, si por allá sí le respetaron, supongamos en Colombia, los derechos humanos a una mujer del campo, implicaba que la estaban dejando fuera por no aparecer en la lista de sucesión y el testamento, esa sentencia se puede citar acá ante las autoridades mexicanas, homologadas, interpretadas, y la autoridad está obligada a decir, esa resolución, ese criterio no aplica aquí, por esto, por aquello y por lo otro. O, en aras del derecho humano, el derecho pro persona, que hay que interpretar la ley en el mejor beneficio, en el mejor de los beneficios posibles, sí, pudiera salir por lo menos ahí una sentencia que nos puede servir como referencia, una tesis aislada que nos puede servir como una guía, rumbo a abrirle un boquete a ese muro que ya no debería de existir en perjuicio de la mujer en el acceso a la justicia. Y hay que insistir, hay que insistirle. No hay que dejar de tocar las puertas. Imagínense que presentáramos el montón de amparos en ese sentido. Es probable que no nos concedan todos, pero si en el norte, en el centro y en el sur conceden 1, 2 o 3, pronto juntaremos los 5 criterios que nos exige la Corte para que pueda debatirse en una jurisprudencia firme. De hecho, a veces me molestó cuando anunciaron con bombos y platillos de que se está avanzando en los derechos de la mujer en lo agrario, porque ahora le agregaron la palabrita hijas al artículo 17. Ya se habla de un lenguaje incluyente y bla, 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 bla. En serio, si esas son las intenciones de nuestros representantes, de nuestros legisladores, de nuestras autoridades, de emparejar el camino en el campo, estamos muy, pero muy, muy lejos de alcanzarlo. Aquí está un evidente y permanente violación a los derechos humanos de la mujer, que por el simple hecho de no aparecer en primer lugar en la legislación no te tocó nada. No se conformen, ya les pasé algunos tips, algunas referencias, como sí. Y se los digo porque también el tema de la división de la parcela, que también está prohibido dividirla, he sacado sentencias confirmadas por el colegiado, donde me dijeron, tienes razón, abogado, está prohibido, de acuerdo a nuestra jurisprudencia, fraccionar el certificado y físicamente la tierra. Pero si tu cliente adquirió de buena fe la posesión de una parcela, de una fracción de una parcela, eso no está prohibido por la jurisprudencia. Estás hablando ahí nada más de la posesión, no de la titularidad. Y considero un amparo que mi cliente, que había adquirido 1,5 hectáreas de buena fe de una parcela de 10 hectáreas, tenía derecho a seguir poseyendo esa fracción porque se la estaba reclamando la desocupación el titular o el dueño de la parcela. Y tuve mucho cuidado en el planteamiento. No pedí fraccionar la parcela, no pedí un certificado por mi 1,5 hectáreas. Pedí que le respetaran la posesión que había adquirido de buena fe. Tan es así que aceptó la contraparte, que recibió el dinero. Y listo. Y así les digo acá, hay derechos humanos que están violando en perjuicio de la mujer. Si no nos vamos ahorita por el derecho por indiviso, que podría salir de una salida legal, por lo menos a garantizarle una pensión alimenticia, vitalicia, derivado de esa parcela, que fue producto del sufrimiento del hombre y la mujer en el campo.
Así que, si todos guardamos silencio, va a seguir imperando el problema. Te invito a que de manera respetuosa lo plantees, lo exijas, busques razonarlo. No lo razones con la ley agraria y no vas a encontrar nada. Razonarlo basado en los derechos humanos de la mujer. Razonarlo en los criterios que emite la Corte. Razónalo, ahí puedes entrar a la página, a la www de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está un catálogo de sentencias con encabezados respecto a qué tipo de problemas resolvieron. De allá tráete criterios y cítalos aquí ante nuestros tribunales agrarios mexicanos. Porque recordemos que las leyes cambian en la medida que la sociedad cambia y exige ese cambio. Apenas así. Y como que ya va siendo hora, ya estamos tardando, ya está viviendo tiempo extra esa violación a los derechos humanos de la mujer. Y pues hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir. Recuerdo cuando tomaba los primeros diplomados de derechos humanos, mis colegas, estoy hablando como hace 20 años atrás, era un lloradero de abogados y abogadas que los derechos humanos en México no existen, es que los derechos humanos la propia autoridad los viola, es que los derechos humanos son para los delincuentes, es que los derechos humanos los invoco y no me los respetan. Y me paré ahí en plena conferencia y digo, ay, compañeros, no venimos aquí a llorar. Para llorar ya ha sido suficiente. Venimos aquí a aprender y aprender cómo vamos a plantear el tema de los derechos humanos. Llorar no nos va a servir mucho aquí. Al contrario, hay que aprovechar a los magistrados que ahí están dando la ponencia y hacerle las preguntas de dónde estamos rebotando, en qué no estamos fallando. Y sí, un magistrado me dijo, mire, el abogado tiene razón. A veces me presentan amparos, que bien puede salir un libro de derechos humanos en ese amparo. Un libro teórico, un libro de doctrina. Pero no me dices exactamente qué derechos humanos le están violando al quejoso, en qué consiste la acción, y yo hasta te puedo ayudar en la suplencia de la queja o del derecho a atender ese derecho humano. Y pues ahí nos cayó el 20 a muchos de por qué nos rebotaba el tema de los derechos humanos. Y es por eso que desde entonces he insistido como cuchito de palo, insiste. Bien dice el dicho pues allá en el ejido, que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, hasta que se quiebra. Así nosotros hay que quedarnos con ese mensaje para la otra, que te vuelvan a preguntar, la mujer queda fuera y el hijo queda fuera en cuanto no los nombran sucesores en la ley sucesión al testamento. Explícale, en estricto derecho sí, pero, y ahí empieza a explicar cuál es el problema delicado con esa pregunta y cómo podríamos remediarlo. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.